Bien. Nuestra siguiente conferenciante, como les comentaba, nos va a hablar de las técnicas artísticas y decorativas en los marcos. Ella es Maite Camino Martín, es licenciada en Bellas Artes con la especialidad de conservación y restauración de bienes culturales y lleva más de 25 años restaurando marcos y especializándose en ellos. Y bueno, colabora en el museo desde hace más de 15 años y actualmente pues, forma parte de la plantilla, es compañera mía de restauración. Y bueno, nos va a dar una charla estupenda, es una de las personas que más conoce los materiales de los marcos, tanto técnicamente como físicamente. Y bueno, le dejamos ya con su charla. Muchas gracias, Maite. Pues muchas gracias a ti, Gemma. Hola a todos. Yo voy a intentar hacer un recorrido lo más completo posible por los marcos del Prado. ¿No se oye bien? Pues empezamos mal. A ver. Hola, hola. ¿Se oye? Más cerca. A ver. Venga. ¿Ahora se oye bien? Pues voy a intentar, como decía, hacer un recorrido lo más completo posible por los marcos del Prado, fijándome más en la parte técnica, en las técnicas artísticas que podemos ver cuando nos ponemos frente a los marcos de este museo. La gran mayoría de los marcos que componen la colección de marcos del Prado son dorados, como vemos si damos una vuelta por sus salas. Vemos que los marcos dorados ganan por goleada, pero no todo en el Prado son marcos dorados. También vemos marcos negros, marcos que combinan partes doradas con partes no doradas, con policromía. Vemos tipologías variadas. Vemos también que hay varios marcos en madera vista. Incluso vemos que hay otras cosas aparte de marcos en el museo. Como digo, la técnica que más abunda es el dorado, pues creo que debemos empezar por esta técnica y os voy a hablar un poco de los procedimientos habituales para dorar un marco, que son estos que estáis viendo. Empezamos por el dorado al agua. Aquí vemos una estructura de madera, esto es lo habitual, un marco suele ser de madera. Cuando la madera está preparada, aplicamos sobre ella varias capas de yeso, de estuco. Intentamos que esa talla que tiene el marco pues, no se pierda, por lo cual hay que repasarla luego con los hierros de dorar. Sobre este estuco, en esta técnica del dorado al agua, daríamos unas capas de bol, que es la que nos permite luego que el acabado de esta técnica sea un dorado brillante. El bol, como vemos, hay de varios colores, en este caso se usó un bol rojo y un bol amarillo para las partes más profundas de esta talla, debido a que a veces la lámina de oro pues no llega bien en estas zonas y entonces ese color amarillo hace que la carencia de oro pase inadvertida. Sobre este bol rojo ya se va aplicando la lámina metálica de oro mediante la aplicación de un adhesivo, que suele ser cola de conejo, un adhesivo de origen animal. Aquí vemos ya toda la parte de talla cubierta con la lámina de oro. Y como digo, en esta técnica, gracias a esa capa de bol, podemos conferirle al oro este acabado tan brillante, bruñéndolo con una herramienta que ahora veremos que se llama piedra de ágata. Las herramientas y materiales, este es como el kit del dorador, ¿no? Aquí vemos un poco todo lo que se usa para dorar un marco. Y a continuación os voy a explicar cómo se aplica la lámina de oro sobre la superficie que queremos dorar. Con estos materiales y estos instrumentos que os acabo de mostrar, pues aplicaríamos el adhesivo, la cola de conejo, sobre las partes que queremos dorar, que queremos cubrir con lámina de oro, con este pincel de pluma. La lámina de oro se deposita en este pomazón que se llama, donde se cortaría el trozo que necesitáramos con el cuchillo. A continuación, cogeríamos el trozo que necesitamos con la polonesa y ya lo aplicaríamos sobre la superficie sobre la que hemos aplicado cola de conejo, como os he comentado. Y por último, como queremos un acabado brillante que nos permite esta técnica del dorado al agua, pues bruñiríamos la superficie del oro con la piedra de ágata, como estáis viendo. Pero esta técnica que nos permite bruñir el oro y que tenga un acabado muy
muy brillante. No siempre tiene por qué ser así, ¿no? A veces podemos dorar al agua con este yeso, la capa de bol y luego la lámina de oro, pero no bruñir con piedra de ágata y el resultado sería un acabado más mate, un acabado mate. Esta es otra técnica habitual de dorado, que se llama el dorado al mixtión, al mordiente o a la sisa. Se fija directamente la lámina de oro a la superficie a dorar mediante un mordiente, un adhesivo, podemos decir, de naturaleza grasa. Como vemos en la fotografía, yo voy a usar mucha fotografía de procesos de restauración porque creo que es una manera de entender bien las técnicas. Esta técnica, que no tiene bol, no necesita esa capa de bol que sí necesitaba el dorado al agua. Esto es así porque como no queremos ese acabado brillante, pues no es necesaria esta capa de bol. Y esta técnica también nos permite dorar sobre múltiples superficies, como vemos en este caso, en esta pieza de bronce dorado. Este marco en proceso de restauración, en proceso de limpieza, en él vemos unas partes más brillantes, la talla en concreto vemos que brilla más. La técnica que se ha usado para dorar estas partes sería la técnica primera que os he comentado, la del dorado al agua, porque tiene una capa de bol, que es la que nos permite dar este brillo final al oro. Y la entrecalle lisa vemos que es más mate, porque está dorada con la técnica del dorado al mixtión, en la que se pone el adhesivo y la lámina directamente sobre él y no se bruñe y no se obtiene un acabado brillante. Vemos que se alternan en los marcos habitualmente distintas técnicas de dorado. En el museo hay muchos marcos de plata corlada, por ejemplo, que sería otra manera de dorar o de conferir un aspecto de dorado en una superficie de un marco. La corla es un barniz coloreado, cuya función principal es la de imitar el aspecto del oro, ¿no? Se solía hacer pues, por diferentes cuestiones, pero principalmente por ahorrar en oro o por la falta de él. Lo más habitual es corlar la plata, pero bueno, se puede dar una corla también para variar el color del oro o de otros materiales. Los colores de la corla pues, varían según las resinas, los pigmentos o los colorantes que utilicemos al fabricar la corla. Este es un proceso de corlado. Este es un marco del 19, marcando una obra del 18, pero vemos que es un marco, como os digo, de plata corlada. Vemos que bueno, había pérdidas, es un proceso de restauración también. El bol negro, en este caso, que vemos es porque debajo de la plata suele haber, en vez de un bol rojo, bol negro. Después se plateó todo el perímetro del marco porque tenía pérdidas, pero bueno, se restituyeron esas pérdidas, se plateó y sobre esa plata, como veis, se aplicó esa corla o barniz coloreado para al final conseguir un acabado que poniéndonos frente a ese marco parezca un marco dorado. Este también es otro proceso de restauración de un marco pues que también es de plata corlada. Veis esas partes lisas que tienen esas manchas negras tan características de un marco cuando es de plata corlada, puede ser o de oxidación de la plata o manchas negras del propio bol que va debajo de la lámina de plata. La parte de abajo de los marcos siempre es la que más sufre, como veis aquí estaba muy deteriorada, entonces bueno, eliminé toda esa corla deteriorada y veis que salió una plata en bastante buen estado. Faltaban partes, faltaba plata en muchas partes, embolé con bol negro, como os digo que es lo habitual que se da debajo de la plata. A continuación plateé toda esa parte inferior del marco, esa moldura, y después le apliqué la corla y, bueno, y vemos que el resultado final es un aspecto bastante similar al del oro. Otra técnica habitual para dorar un marco es con sustitutivos del oro en lámina, ¿no? No siempre que vemos un marco dorado se ha usado para su policromía en lámina metálica de oro. A veces se usan polvos finos de metales o aleaciones de metales aglutinados con diferentes materias. Las purpurinas es un material muy utilizado, son polvos de aleaciones de metales bajos y esto hace que sean muy inestables y que con el tiempo pues, tornen a verde, a negro. Además, las purpurinas, aparte de para decorar los marcos como técnica, se han usado mucho en retoques de restauración, ¿no? Por ejemplo, en estas fotografías vemos este marco que va dorado al agua y al mixtión con lámina metálica de oro y esas manchas verdes vemos que en algún momento, con buenas intenciones, pues son zonas que estarían rozadas, el oro estaría perdido. Entonces se dio un retoque
con purpurina. En principio, insisto, seguro que quedó bastante aparente, pero con el tiempo pues van tornando a este color verdoso que posteriormente hay que eliminar porque, pues como veis, se notan mucho estas manchas de purpurina cuando se usa para retoque. Aquí vemos, en cambio, que se ha usado como técnica decorativa en este festón de hojas y bayas en este marco, pero que, bueno, que veis que ennegrece mucho con el tiempo y hay que limpiarlas. Y aquí de nuevo vemos un retoque de purpurina que, insisto, en inicio seguramente quedó muy aparente, pero con el tiempo esa purpurina va ennegreciendo y hay que eliminar esos retoques de purpurina porque se ven mucho y quedan mal. Este marco también, que ha estado en restauración en el taller, pues en él vemos, se aprecian bien distintos acabados, los distintos acabados que puede tener una superficie dorada, ¿no? En este marco en concreto se combina el dorado al agua, que es el de la capa de bol, que hemos visto al principio, en estas partes que veis que brillan más. Las partes que brillan irían doradas al agua, como os digo, con su yeso, su bol debajo, y hay otras partes, como la guirnalda ornamental o la entrecalle, que van con otro tipo de técnica de dorado, como os digo, pues las aleaciones de polvos de metales, purpurinas. Vemos en concreto que este marco tenía una pérdida volumétrica grande en el copete ornamental de la parte superior. En la parte de la guirnalda se reconstruyó y esa parte que pertenecía a la guirnalda, en que, como os digo, no estaba, el dorado no era con lámina de oro, a diferencia del lazo, que sí que veis que restauré, que doré las partes que se necesitaban con lámina de oro y con la técnica del dorado al agua, pues la parte esta que reconstruí, pues esa la reintegré, como veis, de otra manera, ¿no? Sin lámina dorada, sin lámina de oro, perdón. Y luego vemos el resultado final, pues que las diferentes técnicas lo que hacen es pues, que unas partes brillen más que otras. Aquí se aprecia muy bien esa diferencia de acabado que da cada técnica. Este es otro apartado en el que os voy a hablar, pues el oro no se aplica a la lámina de oro metálica y ya está sobre una superficie, ¿no? Sino que siempre se ha transformado, se ha enriquecido su aspecto, se ha variado, haciendo, por ejemplo, pues, dibujos ornamentales sobre él, ¿no? Los estofados es un motivo ornamental sobre el oro que se puede hacer de dos maneras, o a punta de pincel, o el estofado puede ser un esgrafiado. En este caso se aplica un color sobre la lámina de oro y se realiza un dibujo rayando este color que aplicamos, o sea, eliminándolo para que el oro salga a superficie, formando los dibujos que queramos. Este es un modelo románico, vemos ese gusto ya por el enmarque desde siempre, y aquí en la superficie vemos una combinación de oro al mixtión, veis que es directamente aplicado el oro sobre el adhesivo sin capa de bol, no brilla. Y luego vemos que está combinado con dibujos, ¿no? Como os digo, esta combinación de oro con ornamentación de policromía ha existido siempre. En este caso son dibujos al temple, son inscripciones que además son alusivas a la pintura, y también vemos decoraciones lineales. Un ejemplo aquí muy claro de la técnica del estofado a punta de pincel, vemos estos dibujos en esquinas, por ejemplo, se han realizado pues, con un pincel, simplemente, ¿no? Con aleaciones de polvo de oro, de polvo de metales, imitando el oro. Y aquí vemos otro ejemplo también bastante claro de esta técnica de realización de ornamentación con pincel. Aquí, en cambio, esto ya es un estofado esgrafiado, en el que os digo que se aplica un color sobre la lámina dorada y al rayar ese color, al quitar esa materia, vemos que el oro llega a superficie, trasluce y se convierte en protagonista de esta decoración. Este es otro marco que pasó por el taller de restauración y que os lo pongo porque es que era una locura de marco en cuanto a la talla, pero sobre todo, ya que os estoy hablando de los estofados, la decoración de este marco era un estofado esgrafiado en el que el color aplicado encima del oro pues, se rayó con diferentes instrumentos de punta, herramientas de punta para eliminarlo y que saliera, poder hacer esos dibujos con el oro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco 3 detalles de la restauración y estos son detalles finales una vez restaurado. Y la verdad es que os los pongo porque son una maravilla. El esgrafiado de este marco era increíble. Vale.
También encontramos muy habitualmente, en épocas distintas, motivos decorativos en capas subyacentes, o sea, debajo de la lámina del oro, en el yeso, y también en la superficie dorada. Pues la superficie dorada se puede transformar, por ejemplo, rehundiendo su superficie, golpeando con herramientas como troqueles. Ahora veremos lo que es un troquel. Y todas estas alteraciones en el oro, tanto en las capas subyacentes como en superficie, crean ilusiones ópticas muy interesantes, como mateados. Hay diferentes tipos de marcas que se pueden hacer, y las herramientas para este tipo de decoración pues son cinceles, punzones, herramientas de punta para hacer dibujos, sobre todo en el yeso que hay debajo de la lámina de oro, o si no, troqueles, que como veis tienen en su extremo formas variadas, que marcando a golpe de maza sobre la superficie dorada, pues esas decoraciones que tienen quedan marcadas en superficie. Aquí vemos un ejemplo de un cincelado muy delicado, que además juega luego, se juega con combinación de acabados brillantes y mates, lo que crea unos efectos ópticos muy interesantes, pero se ve muy bien el dibujo cincelado, ¿no?, marcado sobre la capa subyacente del oro. Y en este otro marco, también barroco, vemos también muy claro un ejemplo de decoración con cincelado también, decoración de cincelado en la entrecalle. Los pastillajes volumétricos o relieves son dibujos que se hacen mediante superposición de capas de yeso bajo el oro. Esto también sería una decoración en capa subyacente, ¿no?, a la lámina de oro. Estos dibujos se pueden hacer pues con pincel, con manga pastelera, se hacían también, incluso a veces se pegaban cuerdas, se hacía un dibujo a base de cuerdas y esa cuerda se enyesaba y ya quedaba ese relieve, ese volumen. Con moldes también, a veces se hacían los ornatos por separado y se adosaban luego a la estructura del marco. Esto no es un marco, pero bueno, es una tabla gótica que bueno, también se restauró aquí en el taller. Y os lo pongo porque se ve muy claro aquí lo que es la técnica de los pastillajes volumétricos, ¿no? Bueno, pues las partes de los bordes de la tabla estaban perdidos. Entonces, bueno, pues los recuperé con pincel. Aquí fue aplicando capas de yeso con pincel. Primero reconstruí un poco pues, el dibujo que faltaba y luego con pincel pues, vemos ese volumen que tiene toda esa decoración. Esto ya que lo sabréis porque lo he explicado, al darle bol, esto sería la técnica del dorado al agua, porque al final queremos conferir a este oro mucho brillo. Y entonces aplicamos sobre ese yeso el bol, luego la lámina de oro, para poder bruñir y que el acabado fuera un oro brillante. El oro también se ha combinado desde siempre con partes no doradas, como vemos aquí. En este marco que ya hemos visto en la charla de Gemma, repetiremos marcos, pero creo que no importa porque son tan bonitos que... Entonces aquí vemos pues, esta ornamentación típica de un marco barroco de talla en esquinas y centros, que va dorada y luego pues, alternada con jaspeados o marmoleados, que son bueno, pues, imitaciones del veteado del mármol. Se aplicaba un color base y luego pues, con pinceles finos o con plumas de ave pues se hacían esos veteados, ¿no?, imitando el veteado del mármol. Aquí vemos otro ejemplo. La talla en madera es una técnica muy protagonista en los marcos del Museo del Prado. La mayoría son de talla de madera. Estas son herramientas habituales en el trabajo de tallar la madera, formones, gubias y cepillos. Tenemos unos cepillos antiguos muy bonitos en el taller y os he puesto unas fotos para que entendáis un poco estas diferentes formas que veis de las cuchillas de los cepillos, pues al pasarlas sobre una moldura de madera pues quedan marcadas y pues los perfiles que veis de estos cepillos son los que quedan luego marcados al pasarlos sobre los listones de madera. Y vamos a ir viendo ejemplos de distintas épocas en talla de madera para ver los diferentes tipos de trabajos de talla que se han ido realizando, ¿no? Vemos, por ejemplo, este modelo muy representativo del arte flamenco. Vemos que la talla son molduras de talla sencilla y también en superficie, como ya hemos hablado del oro, pues vemos partes doradas y combinadas con partes policromadas en negro.
Este es un cambio radical ya. Este tipo de talla en madera es muy típica de la segunda mitad del siglo XV. Estas tallas caladas, estas tracerías con estructuras caladas, con decoración de columnillas, cardina trepanada, rosetones, frondas, florones góticos, pináculos. Bueno, este marco es impresionante. Es curioso porque la custodia de este marco es compartida. La tracería pertenece al Museo del Prado y los largueros al Museo Arqueológico Nacional y están aquí en depósito. En la restauración que se hizo de esta pieza vemos que se alternó mucho la talla en madera. Os pongo estas fotografías porque aquí se ve claramente lo que es la talla en madera, ¿no? Estas tallas caladas, prepanadas, pero también se hizo mucha reproducción de piezas que faltaban con moldes, que es una forma habitual que tenemos de trabajar en restauración. Veis, eso blanco es silicona que se vierte en esa especie de piscinita que hacemos con una masilla, vamos a decir, una especie de plastelina. Se llena de silicona. Cuando la silicona endurece, pues queda marcada en ella el ornamento que queremos reproducir. Rellenamos esa silicona con unas resinas habituales que usamos en restauración y luego pues, obtenemos este tipo de pieza. Y como digo, en este trabajo pues, se alternó tanto la talla en madera en zonas más estructurales y luego hubo mucha reposición de piezas realizadas en resina con moldes. Estas son máquinas, sierras caladoras antiguas, son un poco como máquinas de coser, tienen pedales y sube esa sierra conforme pisamos los pedales, se pone el listón o la tabla y se pueden hacer esas caladuras, esa talla calada, ¿no? en la madera. Estos modelos vemos que la talla va cambiando, ¿no? Esto también sigue siendo talla en madera, son típicos modelos renacentistas que están basados en un entablamento clásico, que es un friso decorado entre un arquitrabe y una cornisa. Llevándolo al mundo del marco, pues sería una entrecalle entre un canto, que es la parte más externa del marco, y un filo. Este es otro modelo que también Gemma lo ha puesto en su conferencia y que tenemos la enorme suerte de ver todos los días, puesto que está colgado, como veis, en un peine que tenemos en el taller de restauración. Está a nuestro lado continuamente. En esta pared vemos ya modelos de talla barroca. Vemos que cambia muchísimo el barroco. Bueno, la talla del barroco es una talla profunda, muy pronunciada, muy voluptuosa, muy carnosa. Vemos estos 4 modelos. Este sigue siendo un modelo de caseta, como los que os he hablado anteriormente, más renacentista, pero aquí ya vemos una talla prominente y muy, muy potente. Estos 2 modelos, por ejemplo, estarían basados más en modelos franceses e italianos de talla corrida por toda la moldura. Os acerco os pongo un detalle así para que lo veáis más de cerca, porque es como esta es la talla favorita mía del museo, este tipo de marco me encanta. Y bueno, veis esta talla así curvada, hueca, es una maravilla este marco. Es un diseño de Velázquez, además, que realizó para enmarcar pinturas de la sacristía del Escorial. Este es un prototipo típico del marco barroco español, de decoración de talla en madera, que es de lo que estamos hablando, de la talla en madera, en centros y esquinas. El perfil típico barroco vemos que es un perfil exvasado. Esto quiere decir que la parte más cercana a la pintura está proyectada hacia el espectador, hacia nosotros, con lo que nos acerca más la escena representada. Vemos también ya que hemos hablado de técnicas en superficie del dorado, que aquí la talla está combinada, la talla está dorada al agua y está combinada con un jaspeado, una imitación del mármol. Este ya sería otra talla, un modelo barroco, francés. Vamos viendo que la talla, los centros y las esquinas van siendo cada vez más apuntados y ya llegamos a estas formas de los marcos rococó, formas muy barridas, como digo, esquinas y centros muy, muy salientes, talla trepanada ya también hueca en estos motivos decorativos, curvas contra curvas, todo se va agudizando, se va volviendo más loco cada vez. Estos marcos que también pasaron por el taller de restauración
Son ejemplos espectaculares de talla en madera, de estas formas recargadas del rococó. Veis, cuando tenemos el marco en la mesa de operaciones, ¿no? Pues es cuando se ve todo muy claro. Aquí se ve claramente que es una talla en madera, puesto que faltan partes. También podemos observar pues el yeso que cubre la madera y esas manchas que traspasan el oro, esas manchas rojizas que serían el bol, puesto que es un marco que va dorado al agua. Y bueno, os pongo detalles así de cerca para que disfrutéis de esta talla maravillosa. Veis la madera con hojas de acanto, copetes en forma de venera y bueno, este es el proceso de limpieza. Veis diferentes acabados también en superficie en cuanto al oro, brillos y mates, diferentes texturizados de la superficie. Faltaban muchas piezas que se fueron reponiendo en otros materiales. La reconstrucción, cuando faltan piezas, aunque son tallas en madera, las solemos hacer con resina, que funciona muy bien. Vemos aquí también pastillajes volumétricos, de los que ya os he hablado, que veis que se repiten en muchos momentos diferentes. También se tuvieron que reconstruir porque faltaban partes. Y pasamos de esta talla con tanta curva, contracurva y tan exagerada, a un gusto mucho más sobrio de los marcos del neoclasicismo, ¿no? Es una talla más menuda, menos profunda y opulenta. Los elementos son corridos, permiten métodos mecánicos y enmarcaciones masivas. En concreto, en esta época, pues Felipe V redecora los sitios reales utilizando modelos diferentes, un poco para dar unidad a las pinturas de cada palacio. Este modelo es muy frecuente en el Museo del Prado, pero se realizó para enmarcar las pinturas del Palacio Real Nuevo. Es el modelo diseñado por Andrés de la Calleja y vemos que tiene esta decoración de hojas de acanto inclinadas y ataduras. Otro modelo sería este. Vemos una talla muy minuciosa, es una talla totalmente distinta, como digo, más contenida, más pequeñita, de motivos corridos, pero bueno, que es muy minuciosa. En este caso se usaban maderas como el aliso, maderas blandas, ¿no?, que permitían este tipo de trabajo. Este es otro modelo también, el Carlos IV Príncipe, que se usó para unificar la colección de pintura de la casita del Príncipe del Escorial. Vemos también que en esta época se juega mucho con las superficies, con los juegos de brillos y mates. Y pasamos de la talla en madera a la decoración con moldes. En el siglo XIX, con toda la industrialización, pues se comienza a producir industrialmente, se fabrica mucha ornamentación con moldes, ¿no?, para fabricación en serie, se hacen molduras en tira, un poco pues por abaratar, por más rapidez. El trabajar con moldes implica hacer las decoraciones de los marcos separadas de ellos, ¿no? Y luego pues se aplican estas decoraciones que se hacen fuera de la estructura del marco, se adosan a ese marco, ¿no? Se usan materiales nuevos como la escayola, las pastas colantes, la resina de colofonia y tantas otras materias, ¿no? Y los relieves son más planos y más menudos, no es esa talla tan opulente ya que hemos visto, ¿no?, en madera. Como digo, los ornamentos se realizan por separado y se adosan luego a la estructura. Lo vamos a ver aquí muy bien. Estos son ejemplos de moldes de azufre que se usaban mucho en esta época. También había moldes de madera de boj sobre todo, en que se tallaban los elementos decorativos que se querían repetir tantas veces como fuera necesario. En este caso, como digo, los moldes son de azufre y veis diferentes motivos ornamentales que, insisto, este molde se rellenaba de colofonia, de escayola, de yeso, y el motivo se repetía tantas veces como quisiéramos y se iba adosando en la estructura del marco, que solía ser de madera. Aquí vemos este molde que está roto, pero bueno, me ha parecido curiosa esta imagen. Y el proceso de restauración de esta pieza es interesante porque se ve muy bien cómo funciona el tema de los moldes, ¿no? Aquí es un marco de colofonia en el que bueno, pues se ha perdido mucho toda la decoración. Yo realicé moldes de las partes que estaban bien conservadas y luego pues restituí, esos moldes los rellené con la resina que usamos en restauración habitualmente y restituí todas esas partes que faltaban. El trabajo es muy similar al de la fabricación de los propios marcos, ¿no? Y este es el resultado final. Aquí vemos también ornamentación ya no en talla de madera, sino en escayola.
También es un proceso de restauración en el que se repusieron piezas y aquí vemos otra vez un ejemplo de molde para que veáis cómo funciona todo este trabajo de moldes. Estos son ejemplos de esta época en que vemos que los motivos ornamentales son más planos, más... Bueno, esto es un marco fernandino en el que gusta mucho en esta época de las aplicaciones metálicas, pero en este caso no son aplicaciones metálicas, sino que son piezas realizadas, como os digo, con estos moldes y con escayola, ¿no? Este también es un ejemplo de marco isabelino típico, hay muchos más, pero vemos que toda esta decoración no es de talla de madera, sino realizada pues, con esta nueva manera de trabajar a partir de moldes. Marquina y Cano son dos casas de enmarcación vinculadas al museo, que en posteriores charlas hablarán más profundamente de ellas, pero bueno, yo os cuento, Marquina está vinculada al museo a finales del XIX, hace marcos historicistas del Renacimiento y del Barroco, para enmarcar obras maestras. Y en cuanto a la técnica, os cuento, ya os lo ha dicho Gemma también, que son marcos en escayola, ¿no? No es talla de madera y, bueno, pues usan bronceados, purpurinas, no usan lámina de oro y también aplican un acabado con pátinas muy densas que le dan este aspecto tan característico. Hay muchos marcos Marquina en el museo y este sería un prototipo de marco de la Casa Cano muy habitual también, en que vemos, en cuanto a la técnica, os puedo hablar que bueno, pues tienen unos craquelados sobre la superficie dorada, que son deterioros artificiales que hacen ellos, estofados minuciosos rojos y de azul petróleo, aplican también muchas pátinas, que es añadir a la superficie color para darle un aspecto de marco envejecido, de marco antiguo, y también se definen por sus cartelas talladas con los datos de la obra. En el museo hay muchos marcos negros, marcos ebonizados. El ébano es una madera que se usaba mucho en el norte de Europa, pero era una madera exótica, cara, difícil de conseguir, y entonces se tendía a hacer pues, imitaciones del ébano con ebonizados, que consiste en teñir y pulir la madera para dar un aspecto de ébano. Se hacía mucho marco de peral teñido y se usaba mucho el ébano en chapa. Hay un marco muy característico que es el Flammenleisten, que son esos marcos rizados y ondulados. De nuevo os pongo una pared de nuestro taller, en el que tenemos este marco, que es un ejemplo de los marcos que os estoy hablando, ¿no? Estos ondulados se conseguían pues, de varias maneras, con una máquina manual, que es una rueda dentada, que pasada con presión sobre la madera iba dejando esos motivos ornamentales, o si no, con la técnica del piroesculpido, que es aplicando calor a unos rodillos también con esas formas distintas que quedaban marcados en la madera, ¿no? Presionándola. Vemos que se ha sustituido ese marco que iba con esta pintura, pero funciona muy bien el marco que tiene actual. En el proceso de restauración de este biombo ebonizado también, que está en el museo, vemos que faltaban piezas ornamentales y os pongo un poco fotos del proceso porque aquí se ve que es un marco con chapa de ébano, ¿no? Veis aquí las pérdidas. Se restituyeron con chapa de ébano también y luego pues la parte ornamental que faltaba se restituyó también con los moldes que os he explicado antes. Cuando ya conseguí hacer una pieza entera, pues de esa pieza reconstruida entera hice otros 2 moldes para hacer la pieza que faltaba en una de las puertas del biombo. Y ya pues os lo pongo porque aquí, para obtener ese acabado del bol, pues del ébano, perdón, apliqué bol negro y luego lo pulí y conseguí un brillo que, bueno, que creo que hice como un ebonizado falso. Otros acabados, otros materiales que podemos encontrar, pues enconchados. Gemma también nos ha hablado de esta técnica, ¿no? Se realizaba un dibujo sobre el aparejo de yeso sobre la madera y se iban pegando los fragmentos de distintos materiales, como concha, tortuga, carey. Esto es muy habitual en todo el arte colonial. Vemos este ejemplo estupendo, esta obra que el marco y la propia pintura es un enconchado. También hay algún marco de marquetería, pues la técnica de la marquetería es o de fondeado, que es incrustando piezas en partes que se han vaciado de una superficie, o si no, pues pegando esas piezas y haciendo el dibujo que se quiere, cortando esas piezas con segueta. Se combinaba mucho la marquetería con otros materiales, como vemos en este caso, madera con hueso, marfil, piedras duras. Madera vista, os he comentado ya que hay bastantes marcos también en el museo de madera vista, sin decorar, con oro ni con ningún tipo de policromía. En el 19 hay unas
tallas maravillosas, a pesar de que os he contado que es muy habitual el trabajo con moldes. También se reivindica mucho, hay muchos pintores que usan maravillosas tallas de madera para enmarcar sus pinturas. Este marco, que también Gemma nos ha mostrado antes, pues yo os cuento un poco más de la técnica. Son trozos de papel unidos mediante cola, y esto, pues con la ayuda de moldes, se rellenaban estos moldes y se conseguía la forma que se necesitaba. Salía como una carcasa con cierta rigidez que se podía adosar a una estructura de madera. En este caso vemos que pasó por el taller este marco y el papel que se usó era de un periódico francés. Este marco, que en principio parece una talla de madera, podría parecer, es un marco de metal en el que se ha realizado esta técnica de dorar metales que se llama bronceado, bronce dorado al fuego. Es una técnica pues, que tenías que calentar la pieza metálica y sobre ella aplicar nitrato de mercurio y a continuación una aleación de oro en polvo y mercurio. Era muy, muy tóxica esta forma de dorar el metal y bueno, pues los que se dedicaban a hacer esto no llegaban a viejo seguro. Y luego, por último, ya para cerrar, que me he pasado bastante de tiempo, ahora mismo en el taller tenemos un marco de laca. Son habituales los marcos acharolados, sobre todo bueno, pues, por influencia también del intercambio comercial. Hay mucha influencia aquí de lacas orientales con decoraciones chinescas que habréis visto en un montón de marcos o muebles. El charol español crea superficies muy relucientes como esta que vemos en este marco, que como os digo está en proceso de restauración. Vemos que bueno, pues la decoración está bastante perdida. La laca es una resina, ¿no? Se van aplicando varias capas mezcladas con pigmentos rojos o negros. Sobre esta laca se pueden hacer incisiones y rellenar estos vaciados con otra laca mezclado con pigmentos de otro color, o también la capa de la laca se pueden hacer en ella dibujos decorativos sobre los que se espolvoreaba polvo de oro, como puede ser el caso de este marco que estáis viendo, que ya se está recuperando el dibujo ornamental. Y bueno, pues me ha parecido que después de este recorrido por los marcos del Prado y sus técnicas, pues acabar con esta pintura llena de marcos, esta pintura que está enmarcada con un marco que no le corresponde por época, pero que funciona fenomenal. Es el marco más representativo, además del museo, el marco Calleja. Pues bueno, me ha parecido que era un buen final. Espero que os haya gustado. Y perdón por el tiempo.